Hola, en esta sesión te quiero enseñar cuáles son los 3 no de la arte terapia y cuándo aparece en el encuadre terapéutico. Comencemos. Lo primero que te voy a enseñar son cuáles son los sí. Entonces, veamos. Arte terapia es aplicar el arte con un objetivo terapéutico, posibilitando la expresión de fases internas que pueden ser difíciles de manifestar con el lenguaje verbal, o concretamente no se pueda utilizar este medio de expresión. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, el arte, cuando se aplica con un objetivo terapéutico en sí mismo, lo que está buscando es poder expresar emociones o contenidos internos que están conflictuando al ser. También se puede trabajar en grupos. Entonces, el arte lo que hace es transformarse en un puente o en el canal de expresión, de comunicación de qué es lo que me está pasando, más allá de lo que yo pueda explicar con mi lenguaje verbal. Porque muchas veces nuestro lenguaje verbal es limitado, por lo tanto nos limita en nuestra expresión. Entonces, el arte te permite conocer por medio de la emoción. Cuando la palabra no es suficiente, el arte expresa desde la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, cuando nosotros estamos haciendo arte para expresar algo que nos moviliza internamente, siempre lo que aparece, lo que surge, viene desde el inconsciente, sin estar tocado o de algún modo distorsionado por la mente, ¿sí? Por eso se habla o se dice que viene expresado desde la esencia. Habitamos el arte más allá de una representación pictórica, más allá del desarrollo de una habilidad. Esto se refiere a que no estamos buscando hacer arte estético ni desarrollar una técnica artística, sino que en realidad lo que estamos haciendo es habitar justamente el arte desde la emoción y poder desde ahí entender qué nos está pasando, qué nos está conflictuando para poder transformar y con eso sanar o retornar a nuestro estado de bienestar. También el arte terapia crea un espacio de posibilidades donde lo primordial es la expresión del alma trascendiendo el lenguaje verbal. Bueno, esto es un poco de lo que estábamos hablando, ¿ya? Donde lo esencial es el símbolo que surge, es la mancha, es el sonido, es el movimiento, es el modelado que surge, más allá de lo que el lenguaje verbal puede explicar. Entonces, en una sesión de arte terapia, todo está por acontecer. En un segundo, una mancha se puede transformar en amor, rabia, alegría, pena o felicidad. El arte terapia se basa en la creencia de que el proceso creativo desarrollado en la actividad artística, es terapéutico en sí mismo y al mismo tiempo enriquece la calidad de vida de las personas. Es decir, puede ser utilizado en personas que transitan por algún proceso de alteración de la salud o en quienes buscan un espacio de bienestar y desarrollo personal. No es necesario estar enfermo o enferma para acudir a arte terapia. Si yo quiero sostener un estado de bienestar o potenciar o desarrollar mucho más mi descubrimiento, mi autodescubrimiento, también puedo entrar en un proceso de arte terapia. O bien, si hay una patología asociada ya a mi biología, diagnosticada, por ejemplo, ya sea mental o ya sea emocional o física, también puedo entrar en el camino de la arte terapia como una forma de acompañar y entender el proceso que estoy viviendo. En arte terapia no se buscan significados preestablecidos. Es la persona, el consultante o el grupo con quien estamos trabajando
son ellos quienes le dan el significado y son ellos quienes deben encontrar sus códigos personales, los cuales serán basados en su experiencia de vida. Por eso son únicos. Los significados son únicos. Por eso no hay significados preestablecidos. Aquí no hay manuales. ¿Qué significa todo esto? Para allá vamos. ¿Ya? Pero antes de responder esta pregunta, te invito a hacer el siguiente ejercicio, que tiene como propósito abrir la percepción, conectarte con tu emoción, descubrir los significados asociados a ciertas imágenes y develar cuál es ese significado, cuál es esa emoción que te pasa en el cuerpo, cuál es el pensamiento que surge, ¿sí? Entendiendo que cada persona es un ser individual, autónomo y que puede tener develaciones diferentes, de significados diferentes, ¿ya? Entonces, te invito a que a continuación, por cada imagen que surja, que te voy a ir mostrando, puedas anotar, puedes parar aquí el video si quieres, ir a buscar un lápiz y un papel y anotar cuál es la emoción que surge, que te surge cuando ves esa imagen. Intenta no caer en el pensamiento, sino conecta con la emoción y si quieres ir un poco más allá, intenta ver en qué parte de tu cuerpo está esa emoción. ¿Ya? Solo eso. Una palabra, emoción y en qué parte de tu cuerpo. Vamos. Entonces, ya estás con tu lápiz y tu hoja y comenzamos. Voy a pasar, no nos vamos a detener mucho tiempo para que no entres en el proceso racional. Tú solo mira la imagen y anota la emoción y lugar del cuerpo donde está. Bien, terminamos. Ahora, ¿de qué te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de algo? Normalmente surge una diversidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si estuviésemos en clases, por ejemplo, y este mismo ejercicio lo hiciéramos en clase, que lo hacemos, cada persona, cada estudiante que se está formando como arteterapeuta, luego dice cuál es la emoción y en qué lugar del cuerpo habita esa emoción. Y por lo general, por cada imagen, por lo menos surgen mínimo 5 emociones distintas para una misma imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diversidad emocional, que hay significados distintos dependiendo de la imagen. Es decir, que cada imagen es un símbolo que evoca una emoción que habita en tu cuerpo. Y esa emoción habita en tu cuerpo por tu experiencia personal. Es por eso que es importante esto de no buscar significados preestablecidos, ¿ya? Ese es el propósito de este ejercicio, darte cuenta de eso, de que no hay significados preestablecidos y que nosotros, como arteterapeuta, trabajamos con los símbolos del inconsciente que pueden emerger o se pueden develar a través de una imagen, a través de un sonido, a través de un gesto, a través de un cuerpo en movimiento, a través del mismo silencio, del canto espontáneo, y de cualquier expresión artística, ¿ya? Entonces, vamos ahora a ver en realidad cuáles son los 3 no que tienen mucho que ver con este ejercicio que acabamos de hacer. Ahora sí. Los 3 no en arteterapia. El primero es que no interpretamos. Acuérdate del ejercicio que acabamos de hacer. La interpretación genera primero ansiedad y desconfianza en el consultante. Por lo tanto, genera una distancia y no es lo que andamos buscando.
¿cierto? Y menos ansiedad, sino que un retorno al bienestar. No requiere vínculo terapéutico. En muchas oportunidades, en la interpretación, no buscamos un vínculo terapéutico, y en arte terapia necesitamos un vínculo terapéutico. Está comprobado que lo que más repara o sana es el vínculo. Al interpretar existe la comparación, y es algo que tampoco buscamos. Se buscan patrones establecidos y hay una jerarquía exaltada, en el sentido de que el terapeuta sabe lo que le está pasando al consultante, y eso tampoco es cierto, ¿ya?, en arte terapia, sino que permitimos que el significado emerja del consultante. No evaluamos. Evaluar tiene un objetivo: describir, clasificar, predecir o explicar el comportamiento del ser humano. Busca determinar el estado de la salud mental de una persona. Se aplica para determinar un tipo de tratamiento según el resultado. Es aplicar instrumentos previamente construidos sin considerar la historia personal. No diagnosticamos. El diagnóstico es el resultado del proceso de evaluación e interpretación. Señala un estado específico del ser, el cual debe ser tratado. Es una mirada patológica de la persona y supone una existencia de una enfermedad o trastorno mental, emocional o conductual. Etiqueta al ser humano por categoría de enfermedad. Implica determinar el tratamiento adecuado según la enfermedad, no según la persona en su historia. Por eso es súper importante. Nosotros no diagnosticamos, no evaluamos y no interpretamos, sino que acompañamos y transformamos, facilitamos la expresión por un medio artístico no verbal, permitimos que afectos y procesos cognitivos tomen forma, color y vida, descubrimos los significados que hay ahí y utilizamos el lenguaje simbólico del arte como recurso terapéutico, y creamos así el vínculo entre el facilitador o terapeuta y consultante. Todo esto busca permitir surgir al otro, empoderar al otro de su vida, ¿ya?, que el otro descubra sus propios significados, retornando al poder personal y la capacidad de creación de su vida. Es crear un espacio para que el otro decida cómo hacerse responsable de qué quiere o cómo quiere contarse su historia, ¿ya? Entonces el arte terapia además surge cuando se configura en esta dinámica el triángulo terapéutico. Este encuadre lo facilita un arte terapeuta formado con conocimientos teóricos y experiencia personal en arte terapia, o sea que ha pasado por un proceso de arte terapia. Un arte terapeuta sabe que para que aparezca el triángulo terapéutico, la expresión artística es tan relevante como el consultante, y la expresión creativa es el medio por el cual se configura el proceso del arte terapia, emergiendo y develando aquí tanto los significados como las posibilidades de recuperar el bienestar del consultante. Entonces, una vez que tenemos claro que no evaluamos, no interpretamos, ni tampoco diagnosticamos, entendemos que lo importante es retornar el poder personal al consultante y que pueda descubrir sus significados, ¿ya? Para eso, el arte terapeuta ocupa la expresión creativa, ¿ya? Dirige una sesión a través de la expresión creativa, facilita el espacio para que la expresión creativa se genere, ¿ya? Y entonces el consultante o el grupo, a través de esta expresión, se genera el triángulo terapéutico, y ahí es donde surge el arte terapia. Ahora, ¿cómo es que surge este arte terapia? ¿Cómo surge este encuadre? Bueno, esto es lo que vamos enseñando en el proceso de la formación del diplomado de arte terapia y artes expresivas, ya que tiene toda una metodología, un protocolo terapéutico que aprender y que practicar, ¿ya? Es importante saber que es a través de observación, de preguntas, de devoluciones específicas, de técnicas para profundizar o amplificar las expresiones creativas, y también la integración de diversas artes, ¿ya? No es solamente se ocupa arte manual o arte plástico, sino que hay diversidad de expresiones artísticas que se van tejiendo una con otras para poder ir descubriendo estos significados. Para esto es necesario estar formado y haber pasado por un proceso de arte terapia también.